Hermanos, buenas noches nuevamente, dándole gracias a Dios por su compañía, por su presencia. Es un tiempo hermoso, como todas las semanas, todos los fines de semana, sábado, domingo, que nos encontramos dispuestos a recibir de parte de Dios. Es que le damos a Él la gloria, bendecimos su nombre y también bendecir su familia, lo que está usted reunido para poder contarle a Dios y así recibir de Él, porque es la respuesta a la oración. Cuando un creyente, una persona que conoce ya a Dios, que entregó su corazón, cuando ora, está comunicándose a Dios, comunicándole los deseos de su corazón, lo que está viviendo en su diario vivir. Entonces espera una respuesta y esa respuesta justamente lo va encontrando, lo va recibiendo a través de la predicación, a través de la palabra que se va escuchando, ¿no? Y de otras formas como Dios también empieza a responder a cada uno de sus hijos. Entonces, tome este tiempo creyendo que Dios le va a hablar a través de su palabra. Por eso deseo de que esté con una Biblia en su mano al lado de usted, así como está reunido con la familia, poder tomar nota, ¿no?, del mensaje, y que sea un mensaje que se guarda en el corazón, como dice su palabra, que se oiga su palabra, se guarde y también se obre, también se ejecute, se lleve a cabo, que en esa tercera acción de fe, que es la obra hacia la palabra de Dios, de la palabra de Dios, entonces ahí viene la bendición y podemos saber que Dios está siempre respondiendo nuestras vidas por causa que somos obedientes a su palabra. Amén. Entonces, qué bueno estar juntos nuevamente, pongámonos de acuerdo y oremos este momento para decirle gracias, Señor, por tu palabra. Es una palabra bendita siempre, la tomamos para nuestras vidas. Háblanos una vez más, dejamos delante de ti nuestras preocupaciones, lo que nos acontece, lo que pasa. Tú lo sabes, tú lo conoces, y por eso que hoy nos hablarás una vez más y estaremos seguros que si tú lo dices, eso es verdad y lo creemos, y veremos, Señor, el testimonio de esa tu obra, Señor, en nuestras vidas, que has respondido, que has consolado, que has libertado nuestras vidas, nuestra alma, y así, Señor, creemos más y más en ti. Gracias te damos. Usa, Señor, nuestra vida, usa, Señor, mi vida para predicar tu palabra. No sea mi voluntad, no sea, Señor, el hombre quien predica, sino más bien tu presencia, tu poder, tu espíritu en mí, Señor, transmita y ministre a cada vida que hoy se ha dado lugar, se ha dado cita. Y si, Señor, aún todavía no está aquella persona que va a escuchar por primera vez, seguramente a través de la grabación, Señor, tú permitirás, Señor, que pueda alcanzar otras vidas, otras personas, otras familias que también deseas, Señor, que sean salvas, como así dice tu palabra, que tú conoces quién será salvo cada día. Y esa, Señor, tu buena voluntad agradable, perfecta, se conozca, Señor, y se haga ver el día de hoy, en el transcurrir de la semana, con esta predicación. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor, la gloria sea para ti. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Así es que dele un abrazo a la persona que esté en su lado y diga que Dios está hablando a su corazón a través de su palabra, y por eso vamos a ir a la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Vamos a leer primeramente el capítulo 1, los primeros dos versos. Si es que leamos juntos, primera de Pedro, capítulo 1. El verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. En el capítulo 2, verso 9, dice:
Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es la palabra de Dios, es la porción que tenemos de parte de Él para el día de hoy. Por eso ahí en el título y está escrito, dice en una sola palabra, elegidos. La semana pasada también hablábamos sobre conquistados y hablábamos del valor que tiene la sangre de Cristo, la pasión de Cristo por nuestras vidas, y que esa conquista fue violenta en el reino espiritual a causa de esa acción natural de fe, de obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fuimos conquistados, pertenecemos a Él, y qué bendición pertenecer a Cristo. Si no pertenece a Cristo todavía es porque no ha entregado su corazón, no ha confesado a Cristo como su Señor, pero si está escuchando esta palabra por primera vez, es el que ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de poder reflexionar y de poder tomar una decisión de un cambio, ¿no?, en su vida, de que teniendo a Cristo como nuestro Señor, pues hay poder en pertenecer a Cristo. Hay poder en tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Y por consiguiente, nuestra vida será una vida diferente, una vida que hay cambio, una vida que hay frutos distintos a los que veníamos haciendo sin Cristo, sin Dios. Entonces su palabra nos gobierna y nos bendice. Amén. Así es que igual, bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez y a los que ya seguimos la palabra, ya sé que crecemos juntos como pueblo de Dios. Esta palabra nos afirma para poder tener ese fundamento, por qué somos elegidos, por qué es que estamos formando parte del pueblo de Dios, como dice justamente en el verso 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. O sea, hay una función que cumplir ahora que somos elegidos, ahora que hemos recibido a Cristo, ahora que somos del pueblo de Dios. Y la función es de manifestar sus virtudes. La salvación tiene bendiciones. Somos herederos de bendiciones, portadores de bendiciones cuando estamos en Cristo, porque todo lo que ganó empezamos a comunicar a los demás, además de experimentarlo en forma personal. Hay otra versión que es la versión Dios habla hoy. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Y el verso 10 de esa versión Dios habla hoy, dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Nos está hablando del antes y nos está hablando del hoy. Cuando ya hemos recibido a Cristo, empezamos a tener una historia, un antes y un después. Y es nuestra gratitud permanente, eterna, por decirlo así, de que Él nos ha salvado. Esa posición de ser cristianos, de ser salvos, es un privilegio, ¿no?, en la tierra, y cosa que Dios quiere comunicar de esa bondad, de esa pasión, de ese sacrificio, de esa obra que ya fue consumada, que ya fue terminada y que es gratis para todos los que creen, sabiendo de que fue de alto precio para el que lo ofreció, que fue Cristo, en obediencia, y entregó su vida, entregó su sangre, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Nos está hablando de estados, el anterior y el actual, y obviamente el futuro que tenemos estando en Cristo, perteneciendo a Cristo, tenemos una identidad como familia de Dios. ¿Qué mejor pertenecer a la familia de Dios? ¿Qué mejor
haber cambiado nuestra identidad, de pertenecer a Dios a través de Cristo. Él nos llama hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos, por eso esa afiliación a su familia, esa identidad que Él nos da, es un regalo para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, elegidos tiene que ver con algunos fundamentos que vamos a conocer hoy en la palabra de Dios cuando nos está hablando, ¿no?, de que hay una acción que se ha hecho previamente y que hay acciones o etapas que tenemos que demostrar y reconocer por qué somos elegidos, cuál es nuestra conducta de demostrar que hemos sido elegidos y poder saber de que estuvo en su voluntad desde antes, y por esas razones que el apóstol Pedro, aquí en esta carta primera de Pedro, ¿no?, nos está hablando pues desde un contexto de que está refiriéndose a un pueblo, a los judíos cristianos que habían sido perseguidos, habían salido de Jerusalén, de Israel, y ya estaban en otros lugares, y les toca recibir de parte de Pedro, el apóstol Pedro, estas cartas. Por eso dice en el verso 1 que hemos leído, a los dispersos, a los que están fuera de su lugar de origen, es decir, a los que ya están en Ponto, en Galacia, es decir, a todo lo que es Asia Menor, donde ellos estaban pues perseguidos. Pero les da una palabra y les dice una palabra muy esperanzadora y sobre todo que toma como identidad de que por más que estén dispersos o estén fuera de su territorio natural, pues son elegidos. Dice, elegidos según la presencia de Dios. Y ahí nos va hablando de algunas acciones, por qué es que Él los llama elegidos, como nos estaría llamando elegidos a nosotros, en el sentido de que un día estuvimos dispersos, alejados, sin querer conocer de los mandatos y de lo que Dios puede exigirnos a través de su palabra, porque estábamos ajenos a esa voluntad de Dios y hacíamos más bien nuestra voluntad, dispersos en el mundo. Pero Dios ya tenía, si somos hoy de Cristo, entonces ya tenía Él un plan, ¿no?, que ha ido llevándolo a cabo para que usted y yo estemos escuchando la palabra de Dios hoy, es porque entonces ese plan ha ido desarrollándose incluso sin darnos cuenta, porque de eso trata la palabra del día de hoy, de poder saber por qué hemos sido elegidos, cuál es ese poder de pertenecer a Cristo, ¿no?, cuál es ese privilegio que tenemos de tener una nueva identidad como familia de Dios, como familia de Jesucristo. Y eso es una bendición. Si hay una persona en su lado, denle un abrazo y dígale, usted es mi familia, tú eres mi familia, si está con su familia propiamente natural, que bueno, no reconozca que en Cristo Jesús somos una familia de Dios, una familia eterna. Entonces el apóstol Pedro, además de saber de que está dando esa exhortación, esa descripción de un pueblo que está fuera del lugar natural, pero hay una esperanza de poder exhortarles, y eso es lo que está haciendo, exhortándoles a cómo se deben comportar, aún estando en un lugar lejano o en un lugar fuera de su casa. Él les instruye con ejemplo propio, porque él, siendo un pescador, hoy es un pescador de hombres, y vemos de que él está cumpliendo esa función, cumpliendo esa determinación y decisión que un día hizo al estar con Jesús y decir de que él extendería también su palabra en todo lugar y orden, ¿no?, de la tierra. Y por eso vemos ahí que se está siendo el mensajero, está siendo el portavoz de Cristo, ¿no?, en esos lugares, y está justamente llevando a cabo esas cartas, que son, en este caso, es la primera y la segunda carta de Pedro, ¿no? Disperso el pueblo, fuera de Dios, no hay mucho sentido, no hay mucha realización, no hay mucho resultado. Por eso que él dice que aún estando lejos de los lugares naturales de nacimiento o donde crecimos, pero teniendo a Cristo y aún sufriendo por su obra, porque este grupo era pequeño, pero estaba siendo oprimido también, estaba siendo perseguido, también estaba sufriendo, y justamente el apóstol está hablándole de eso,
de que hay una esperanza en medio de un sufrimiento. Y Jesús lo dijo, no si bienaventurado el que sufre a causa de mí, dice sus bienaventuranzas. Entonces hay una esperanza que a veces no se conoce de inmediato, no se entiende de inmediato, pero el ser cristianos, el ser creyentes, el cargar la cruz, hace de que entendamos que en el sufrimiento no puede haber y hay esa bendición que no esperábamos así fácilmente. Entonces, en esas condiciones de pueblo, en esas condiciones esparcidas de minoría, por decir, en un lugar mucho más amplio, con personas no de otras culturas, pues acá este pueblo está elegido, y es un pueblo elegido como usted, como yo, de que tenemos un rey diferente, y ese rey es Jesucristo. Donde estemos, siendo pocos, Jesús está en nuestras vidas. Está con nosotros, camina con nosotros y avanza en ese propósito que tiene para nuestras vidas. Igual el apóstol está diciendo a ellos, por más que sean pocos o estén bajo sufrimiento, pues ustedes no pertenecen a ese rey, no pertenecen a ese gobierno, pertenecen a Cristo, pertenecen al Señor de señores, al que les hizo pueblo santo, al que los escogió. Entonces, esa persecución muchas veces, o el sufrimiento, el padecimiento que uno pueda estar teniendo en cualquier situación de la vida, no es que una persecución física por ser creyentes, no es solamente eso. Además de que eso se está viendo en el mundo, ¿no? En el Medio Oriente vemos cómo matan a cristianos, cómo los persiguen, cómo los queman vivos, los decapitan, y una serie de cosas que se está viendo en este tiempo, porque está escrito de esa manera, de esa forma, en la palabra de Dios. Pero si no estamos hablando de esas persecuciones, de esos sufrimientos, gracias a Él por estar en un lugar más seguro, en todo caso, hay persecuciones que uno mismo, sin entenderlas, dice, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y hasta cuándo? Y no sé cuándo termina. Y bueno, hay un sufrimiento. Pero quiero decirle que es una oportunidad ese sufrimiento para que conozca de Dios. Es una oportunidad para que sepa que Dios le muestra su amor porque lo está buscando, porque está creyendo, y Él es generoso y Él tiene un amor de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Lo ganó de una manera personal, de una manera conforme a la voluntad de Dios, y es para toda la humanidad, para todo aquel que lo busca, todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente y le hace su Señor y le hace su Salvador. Entonces, acá está hablándonos el apóstol Pedro de una nueva identidad como familia de Dios, porque han habido situaciones que se están demostrando producto de que son elegidos, de que han sido elegidos, han sido salvos y han recibido ya salvación de parte de Él. Habla de linaje escogido, es decir, una generación, es decir, un pueblo que está bajo una identidad propia, ¿no? Y ha sido justamente refiriéndose al pueblo de Dios como pueblo elegido, como pueblo escogido, apartado, como dice también, nación santa, nación consagrada, nación separada, real sacerdocio. Es decir, que Jesús dice en Apocalipsis 1 de que presentó a su Padre, los reyes y sacerdotes que ganó. Y eso se trata de cada uno de los creyentes, ¿no? Que creen en Cristo, que entregan su vida. Es como que Jesús presenta a su Padre a uno más de sus reyes y sacerdotes que Él ha ganado a través de su pasión, a través de su cruz. Y pueblo adquirido, porque pues lo que Él usó para adquirirnos, para pertenecer, como vimos la semana pasada, por lo cual nos conquistó, nos rescató, pues entregando su propia vida, entregando su sangre, y eso nos hace a nosotros valiosos, porque hemos sido rescatados, comprados, conquistados, y acá nos dice adquiridos, y somos su pueblo adquirido. Está diciendo entonces que es un pueblo que tiene una asociación con Dios, tiene una asociación con el Padre, no estamos desamparados, no estamos solos. Usted puede estar solo hoy recibiendo esta palabra, pero no se trata de que uno crea que está solo, sino que realmente sepa de que estando en Cristo nunca está solo, está con su Espíritu, está el Espíritu de Dios acompañándonos, y por más que nos creamos estar solos, sentamos estar solos, ¿no? Pues no lo estamos realmente,
porque el Espíritu ya está en nosotros y nos acompaña y nos guía y nos conduce a toda verdad. Entonces, entender de que Dios, si nos ha elegido, entonces es para hacernos recordar, como en este caso la carta, no de que antes no éramos de Él, hoy somos de Él. Antes no teníamos misericordia, hoy tenemos misericordia. Como dice acá en su palabra, y lo estamos leyendo, que antes no éramos pueblo, pues hoy somos su pueblo. Esa conciencia, esa identidad que debemos tener, no debe tardar en ser asumida por uno mismo. Hay mucha gente que aún estando en Cristo, siendo creyentes, todavía como que no tiene esa identidad de familia. No se cree que pertenece a Dios porque está condenado, porque está acordándose del pasado, porque se está lamentando. Y hay diferentes situaciones en su vida como que no se permiten a sí mismo pertenecer a la familia de Dios. Peor aún si se avergüenzan de las cosas de Dios, se avergüenzan de ser creyentes, se avergüenzan de congregar, se avergüenzan de decirse hermanos, y eso no está bien porque falta identidad y falta reconocimiento de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas para rescatarnos, elegirnos, comprarnos, para ser sus redimidos, es decir, comprados por sangre y que podamos entender y declarar que así es. Pedro está diciendo eso a su pueblo, está diciendo al pueblo de Dios disperso en otro lugar que no es su lugar y le está dando esa esperanza, le está dando ese reconocimiento para que no tengan duda que aún estando en sufrimiento y siendo pocos, estando en otros lugares y naciones, ellos son elegidos, como usted y yo, elegidos por Dios para poder llevar las virtudes de aquel, es decir, hacer conocer todas las virtudes de la salvación que Dios nos ha dado y que seguramente cualquiera que sea el tiempo en que estemos en Cristo, no cualquiera que sea el tiempo en que nos hayamos convertido, ya sea un mes, 2, 6, un año o más, pues Dios está teniendo una experiencia con usted y usted una experiencia con Dios. Y eso ya es testificado. Y eso ya es de poder contarlo, de poder extenderlo. Estamos seguros que no somos las mismas personas, porque lo que Él nos está dando, lo que Él nos está ofreciendo, lo que Él nos está comunicando con su palabra, nos está haciendo crecer en fe, para que las circunstancias que tengamos hoy que pasar, las que pueden venir, que no son fáciles, y no se augura unas circunstancias más fáciles de las que podemos ver. Hay que creer de que Dios sabe lo que viene, pero ¿cuál es esa esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tiene de un futuro? ¿Está fugido de las cosas de Dios, de las promesas? ¿O está esperando algo más de los gobiernos naturales, de los presidentes, de las elecciones, o de aquello que realmente el hombre ofrece, pero que no necesariamente es de agrado o es verdad en el tiempo? En el tiempo sabemos que esas promesas humanas normalmente no se cumplen o se cumplen distintamente a lo que se dijeron porque son promesas de hombre. Dios quiere que sepamos que somos elegidos de Él por cuanto ya estamos salvos. Pero esa salvación tiene que ver con que reconozcamos y demostremos de que hemos nacido espiritualmente, porque si somos parte de su pueblo. Estamos en el verso 9 y 10 de primera de Pedro capítulo 2, pero estamos yendo un poco más antes al capítulo 1, sobre todo a los versos 1 y 2, en donde hemos leído, y sobre todo el verso 2 que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, segunda acción, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está hablando de una tercera y cuarta acción que debemos demostrar de que somos el pueblo elegido de Dios, que somos elegidos de Dios. Y por eso veamos, ¿qué nos dice con ser elegidos? Por la presencia de Dios. Es como que el conocimiento previo que Dios tenía. ¿Por qué necesitamos reconocer esto? Porque la palabra de Dios nos dice justamente que el Padre ya nos eligió desde su eternidad. O sea, no es una casualidad de que usted y yo estemos creyendo en Cristo. Ya el plan de Dios venía desde antes de que lo sepamos.
incluso que seamos, desde antes de saber que somos pecadores, nos eligió para que perteneciéramos a Él, para que Dios, por ser Dios, elija, según su voluntad, que hay elegidos, que hay escogidos para ser salvos. Pero también hay otra teoría en donde es una responsabilidad del hombre por el libre albedrío de elegir a Dios. Ninguna de las dos está mal, al contrario, Dios elige y salva porque está escrito en su palabra, pero también dio al hombre el libre albedrío de elegir a Dios. Si no lo hace, es su responsabilidad y pues en el pecado va a encontrar muerte. Entonces, y si ha sido elegido, con mayor razón, va a manifestar justo lo que dice en la segunda acción, la obra del Espíritu Santo ha ido dándose en su vida hasta convencerse de que ha sido un elegido. Entonces, Dios quiere salvar nuestras vidas de una forma, con su soberanía de habernos elegido antes, con su presciencia, antes de la fundación del mundo, o con ahora poder hablarnos de su palabra y reflexionar, recapacitar y poder arrepentirnos, que es cambiar de mente del estado en que estamos viviendo y decir, ¿hasta cuándo voy a estar así en el pecado? Ahora que sé que hay pecado, ahora que sé que estoy mal, entonces me convierto arrepintiéndome, ¿no? Tomando de la gracia de Dios y pues habrá una vida totalmente diferente. Estaríamos tomando la misma identidad de familia de Dios porque es la misma obra la que nos está ganando, la que nos ha ganado y la que nos ha elegido para tener que manifestar, ¿no?, las virtudes de aquel que nos salvó, que es Cristo. Entonces, esto no tendría que estar en discusión. Si Él, como soberano que es, nos eligió, o como que nosotros con nuestra responsabilidad, a causa de que hemos escuchado la predicación, nos hemos acercado en arrepentimiento a Dios. Los dos extremos, pues valen para poder ser salvos. Así es que dele gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Amén. Así es que Dios nos está diciendo y comunicando a eso, porque hemos sido elegidos por su presencia. Y mejor que sea así, más que podamos discutir de cómo es que llegamos a Cristo. Amén. Pero también nos habla de una segunda acción que muestra que hemos sido elegidos y que como creyentes tenemos que estar siendo conscientes. Estamos predicando de fundamentos que hay en la palabra para poder demostrar nuestra identidad, en este caso, por qué fuimos conquistados, como hablábamos la semana pasada, hoy, por qué hemos sido elegidos, y así estamos viendo de que la palabra de Dios quiere que nuestra fe se siga fundamentando, no en los dichos que están escritos, en los dichos de su boca, que están escritos y que no son los que se acaban, sino más bien los que permanecerán por siempre. Tierra, dice, cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y no pasará porque quiere Dios ver salvación, no, de toda la humanidad. La obra de Cristo alcanza la salvación de toda la humanidad. No es por una parte, no es por una porción, no es por un continente de personas o humanos que estemos habitando ese lugar. No, es por toda la humanidad. Pero quiere que al confesar su nombre, al que sepamos, al saber de que lo declaramos como nuestro Redentor, pues esa redención ya nos hable de que somos y tenemos nuestro Redentor y nuestro Redentor vive. ¿Por qué entonces nos dice aquí santificación previa? Porque es que nos dice elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y nos está hablando de una etapa de que antes que nosotros estemos convertidos o nos hayamos acercado a Él, además de que Él ya nos eligió en su presencia antes de conocer muchas cosas de nuestra vida, pues también nos dice, y eso podemos recordarlo, nos dice que como que estuvimos separados, como que estábamos guardados, como que estábamos cuidados. ¿O qué si no está recordando, ejemplo, aquella desgracia, aquel accidente, que pudo perder la vida y cosas de ese tipo? Y dice, ¿y por qué estoy vivo? Y sabiendo lo que pasó, sabiendo lo que sucedió, una enfermedad grave, de repente hasta recuerdos de que pudo ser, no sé, abortado, interrumpida su vida, tantas historias que uno puede tener y uno dice, y hoy estoy aquí escuchando las palabras de Dios. ¿Será que estuvo guardado por Dios desde antes? El que les predica
cuando estaba terminando su carrera profesional, en la última semana de su carrera profesional, se cayó del segundo piso al primero. Y tengo 13 puntos acá en este lado de la cabeza, y debe ser por la santificación que tenía Dios de haberme elegido para predicar su palabra. Eso es lo que me convence totalmente de la palabra de Dios. Estoy vivo. Y eso es lo que Dios nos hace recapacitar y pensar, ¿no?, de cuánto nos ama y cuánto su gracia es justamente para seguir bendiciendo nuestras vidas y la vida de los demás con el testimonio que Él puede dar. Y que, verdad, hay una santificación previa. Nos guardó, nos protegió, nos salvó, para que en un momento determinado podamos reconocer de que realmente Él es fiel, Él es real, Él vive, Él está con nosotros. Recuerde en estos momentos de qué Dios lo libró, aún sin que usted reconozca que fue Él. Pero hoy es la palabra para reconocer. Hoy es la palabra para saber que fuimos elegidos. Por algo estamos recibiendo su palabra, por algo somos escogidos para seguir consagrándonos y para seguir mostrando esas virtudes que Él nos ha dado, porque ya no somos la misma persona, somos nuevas criaturas. Nos habla de una santificación previa, es decir, que antes de haber confesado a Cristo como nuestro Señor, ya estábamos guardados, ya estábamos protegidos y estamos en este lugar. Pero también habla de una santificación que es una santificación práctica, es decir, en el día a día, como les está diciendo Pedro a este pueblo que aún pequeño, pero está en otro lugar, que está sufriendo, pero les dice, ustedes son elegidos, y lo que ustedes estén pasando, por más sufrimiento, por más sacrificio que sea, quiero decirles que hay esperanza en ese sufrimiento. Es una oportunidad para ver el amor de Dios en lo que te está pasando, porque nada sucede por suceder, porque estamos hablando de que estamos elegidos desde antes que conozcamos de nuestra salvación. Hay que creer de que es un proceso, de que es la parte práctica de santificación en nuestras vidas. Por eso no solamente previamente, sino hoy, lo que te está pasando, lo que está sucediendo en tu vida, lo que crees que no sucederá, Dios te está diciendo que es un proceso, es una etapa donde Él nos va a seguir mostrando su amor. En su palabra dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos habla en Tesalonicenses, nos está hablando en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo ya 2:13, en esta versión que estamos leyendo. Fíjense lo que nos está diciendo, de que ya Él sabía que hemos sido escogidos, ya estábamos desde el principio, ¿no?, de la fundación del mundo para ser salvos. Por eso tenemos esa bendición y poder darle gracias a Dios. Entonces, como creyentes, nosotros hemos sido escogidos para salvación. Como creyentes, debemos permanecer firmes en nuestra fe. Es lo que les está exhortando el apóstol Pedro al pueblo que está en Asia Menor, al creyente que está, judío creyente que fue esparcido, que fue disperso, ¿no? Y eso es lo que está dando como una actitud como creyentes que debe ser demostrado, una actitud de gratitud de ser guardados, una actitud de ser salvos y de ser agradecidos constantemente. Además de esa santificación previa que estamos hablando como acciones de demostración de nuestro nacimiento espiritual, de nuestro nacimiento de nuevo, de ser nuevas criaturas, de ser pueblo consagrado, nación santa, es que está basado también en que dice que somos obedientes a Jesucristo, obedientes a la obra que Él ha hecho. La salvación de nuestra alma, ¿no?, en la persona que cree en Cristo, justamente es porque responde a todas las exigencias, podríamos decir, que demanda el Evangelio, que demanda la palabra, que demanda Cristo. Porque de nuestra parte tenemos que sí esforzarnos y sacrificar. Porque no es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana es la conversión, es por gracia, favor de Dios, nos toca. Y reconocemos, y decimos, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Señor, me arrepiento. ¿Dónde estás? Si existes, preséntate. Sucede.
pero hay un accionar futuro, que con la mano de Cristo, con la mano del Espíritu Santo, justamente es la obra del Espíritu Santo la que ya nos santifica en el caminar diariamente. Por eso dice que Él santifica todo nuestro ser. Y eso sí depende de que usted ponga su voluntad y se haga la voluntad de Dios con su palabra. Y ese es un proceso que se va llevando día a día. Y como elegidos de Dios, para demostrar que hemos sido elegidos, nos sometemos al Espíritu Santo, nos sometemos a su palabra para poder ver el cambio, no nuestro, sino el cambio del Espíritu de Dios que ha hecho en nuestra vida. Por eso empezamos a tener el carácter de Cristo que va poniendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Y no somos obras terminadas, pero de repente ya tiene más amor, ya tiene más paciencia, ya está más gozoso y firme en el Señor. Eso no es una obra humana, ese es ya el fruto del Espíritu, producto de que estamos siendo obedientes a las cosas de Dios, a la palabra, al mandamiento, y que no puede fácilmente ser agradable. Hace un momento mi esposa estaba hablando de que igual ser obedientes a veces es parte de creer que en algunos aspectos de nuestra vida Dios hasta nos puede disciplinar para luego poder saber de que esa disciplina es luego causa de gozo, ¿no? Porque se lo practica, aunque de primera intención la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero está haciendo un cambio a obedecer. Y en el tema económico, en el tema de darle a Dios, de sembrar en la obra, ¿cuántas excusas y cuántas situaciones hay que luego se traducen en desobediencia? ¿Por qué desobediencia, pastor? Porque ya estoy escuchando la palabra. Si la palabra de Dios dice lo que dice respecto al dar, respecto al diezmar, respecto al ofrendar, cualquier argumento humano, bueno, va en contra de la palabra. Si no lo escucho, si no lo sé, si no lo entendí, si nadie me predicó, bueno, hay pecados de ignorancia que Dios justamente nos perdona inmediatamente. Pero si nos están predicando de sembrar, de dar, de hacer que haya prosperidad espiritual y del alma primeramente, para que el resto, lo material, no nos angustie, como se predicó la semana pasada, de tener el carácter de Cristo en obediencia. Eso es mismo lo que está exhortando el apóstol Pedro en esta carta a los que están fuera de su nación, pero están siendo reino, están en el reino de Dios, están siendo pueblo de Dios, están siendo los escogidos, están siendo la nación santa. Está predicando a que se sometan. Los otros capítulos habla de obediencia, habla de sometimiento, les está enseñando a que oren por sus autoridades espirituales, a que se sometan a las autoridades naturales, a que en su casa, en su familia, haya un gobierno de Dios. Y les está hablando a alguien que no está en su lugar, sino están fuera, están dispersos. Igual nos está hablando a nosotros, porque ese mismo gobierno quiere que exista Dios en nuestras vidas, en la posición que estemos en nuestra casa. Si somos padres, si somos esposos, si somos hermanos, ese crecimiento espiritual, Dios quiere que nosotros le entreguemos a que sea el autor principal, el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Y qué es nuestro ser? Ahí lo dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 24 de 1 de Tesalonicenses 5 que estamos leyendo, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Si usted está escuchando la palabra de Dios, no es coincidencia, no es accidente, decimos siempre, porque ya es la obra del Espíritu Santo, que por esa presciencia del Padre Eterno lo ha elegido para escuchar la palabra. Lo ha elegido para un cambio, lo ha elegido para una transformación, lo ha elegido para que usted sea parte del pueblo de Dios, nación santa, sacerdocio real. Es decir, no es ya un accidente o una confusión en nuestra vida. No creo que estemos en esa posición. Ya es para reconocer que somos
de Dios tenemos la identidad de una familia nueva en Cristo, cualquiera que sea nuestra situación o haya sido nuestra situación antes. No importa el apellido que hayamos tenido o la condición de nuestra familia. Porque a veces las familias se caracterizan por algo y no necesariamente por lo bueno, sino por lo malo se les reconoce más. Pero quiero decirles de que ya no pertenece a esa familia. No estoy diciendo que se quite el apellido. Estoy diciendo que hoy pertenece a una familia mejor. A una familia que ha sido santificada. A una familia que ha sido lavada con la sangre de Cristo. A una familia que ya hoy ha sido elegida para ser de identidad y de afiliación y de asociación con Dios. Es decir, es una familia de Dios, una familia de Cristo. Y que su alma, su espíritu, alma y cuerpo, solo el Espíritu Santo lo puede santificar. ¿Qué hay en su espíritu? Si el espíritu renace, necesidad de Dios tendrá y crecerá con su palabra. ¿Y qué hay en su alma? En el alma está la voluntad, están las emociones, está el razonamiento. Si en cada una de esas partes, conociendo nuestro ser, fíjese que leyendo la palabra de Dios, conocemos de qué estamos compuestos. Espíritu, alma y cuerpo. La voluntad, el libre albedrío está en nuestra alma. Nuestros sentimientos, nuestras razones, lo que nos gobierna, nuestras costumbres, nuestros actos, que se han fundamentado en lo que hemos estado en el mundo, con los conceptos, aún con la ciencia. Pero ¿qué dice respecto a Dios? ¿Qué dice respecto a la palabra? ¿No será que el Espíritu Santo, porque nos ha elegido, porque somos obedientes a Cristo, Él quiere cambiar, libertar nuestra alma de pensamientos, costumbres, situaciones que no le agradan como pueblo que ya somos de Dios, los que no somos obras terminadas? Y Él nos está diciendo de que Él nos guarda irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea, hermano, no hay pierde de pertenecer y de ser elegidos, de pertenecer a Dios, a Cristo y de ser elegidos de Él. No hay pierde. Por eso nos está hablando para tener esa identidad y sobre todo mostrar que hemos nacido espiritualmente, que somos elegidos, de que somos de su pueblo, escogidos, consagrados. Y por último, la cuarta acción que nos hace y nos da esta elección y que nos demuestra que hemos sido elegidos es que hemos sido, dice, rociados, demostramos que hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo. Es lo que dice esa parte final del verso 2 que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 1. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo y gracia, paz, o sea, multiplicada. Esa cuarta acción de nuestra demostración, de nuestro nacimiento espiritual, justamente es para entender, no es que literalmente la expresión ser rociados de la sangre, es que cuando nos convertimos, literalmente la sangre de Cristo está regándose sobre nosotros. Lo que quiere decirnos aquí, en un sentido ya figurado, como lo está diciendo, es que tan pronto una persona obedece al Evangelio, tan pronto esa persona recibe a Cristo, tan pronto esa persona se rinde en su voluntad, es que recibe todo el beneficio. Es como que se es cubierto con todo el beneficio de esa sangre derramada, de ese derramamiento de la sangre de Cristo, todo ese efecto, toda esa bendición, todo ese propósito y plan por el cual Él se entregó, es cubierto en nuestras vidas. Por eso entender de que esa sangre derramada solo una vez fue y no más se dará. Hace 2000 años sucedió eso. Para que hoy, esa oración de Jesús, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que les libres de la tentación, siga dando lugar a la iglesia que hoy estamos viendo, que crece, nos guste o no, crece la iglesia de Cristo. Por más que se diga lo que se diga, es más la iglesia de Cristo cada día. Y por eso que en ese derramamiento no solamente nos sentimos que tenemos y que somos elegidos y que tenemos pertenencia en Cristo, en Dios, sino que recibimos perdón de los pecados y por eso hay paz. El primer efecto de ser salvos es que hay libertad, hay paz en el alma. No se siente descargado de todo lo que ha hecho antes. Por eso es un tiempo de reconocer por qué hemos sido elegidos, qué es lo que demostramos de ser elegidos. Recibimos en ese momento
en esa confesión, en ese arrepentimiento, recibimos las innumerables bendiciones con que dice Dios aquí en su palabra, justamente en el verso 9 del capítulo 3, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para una herencia de bendición. Somos herederos de las bendiciones de Dios. Por eso nuestra conducta pasada ya ha sido santificada por el Espíritu de Dios, porque ya hemos sido rociados por esa sangre. Y al confesar a Cristo, entonces, todos esos beneficios de su poder es que hoy están siendo la experiencia de su gracia en nuestras vidas. El ser elegidos comprende todos estos pasos, demostración de todos estos pasos que hemos venido diciendo, de que hemos sido elegidos por la presencia de Dios antes de que conociéramos lo que Dios hizo. Él sabía que íbamos a ser salvos, íbamos a ser sus hijos y que teníamos que ser protegidos en una santificación antes de nuestra conversión y que aún convertidos ya estábamos en obediencia, estamos en la obra del Espíritu Santo, cediendo nuestra voluntad para que Él ponga sus frutos en nuestra vida y haga crecer el carácter de Cristo y demostrar con nuestro cambio, demostrar con nuestra vivencia, con el modo diferente de vivir, que la sangre de Cristo fue derramada en nuestras vidas por causa de que hay perdón en nuestro corazón, por causa de que las bendiciones que Dios nos da lo estamos testificando, ¿no? Porque de Él viene lo que tenemos, lo que somos, estamos diciendo de Dios viene. ¿Cuándo íbamos a hacer eso? Solamente lo hacemos cuando reconocemos que hemos sido elegidos por Dios. La salvación y los resultados de su paz están sobre nuestras vidas y se testifica día a día. La gracia es la primera y la última palabra del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que entender, que en su gracia es que vamos a tener paz, vamos a tener sanidad espiritual, vamos a tener justamente lo que nos falta y podemos así hacer que la obra de Dios siga consumándose por gracia en nuestras vidas. Lo que le puede faltar hoy, lo que no puede hacerlo, lo que todavía está esperando, considere de que Dios está obrando. El hecho de que no vea a Dios no quiere decir que no exista. El hecho que no tenga respuesta no diga que Dios no está obrando y que su fe se lastime, disminuya o hasta se enferme. Se enferma la fe. Ellos no quieren ni creer en Dios. No, Dios le está diciendo que es el pueblo de Dios, que es el elegido, para creer y demostrar que Dios tiene cuidado de nuestras almas, Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Él quiere ministrar paz, quiere ministrar sanidad espiritual perfecta que viene solamente de Él. En 2 de Tesalonicenses 1, 7, 8 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta conversión, en esta elección que Él nos ha hecho, siempre nos demanda obediencia. Él conoce el final, Él sabe el final de todos los padecimientos y las tribulaciones de nuestra vida, pero es comprobado solamente en obediencia al Evangelio de Dios, a la palabra de Dios. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que usted está viendo en el mundo hoy, es porque el inicuo, es decir, el enemigo, es decir, el diablo, está obrando porque es el príncipe de este mundo, pero dice que tiene un final, dice que tiene un fin, una destrucción, y será con el resplandor de la presencia de Jesucristo. La sola luz, la sola presencia de su venida destruirá todo lo que es el mal. Así es que, hermanos, su confianza, la fe, la esperanza, esa sanidad espiritual que requiere
esa sanidad física, esa provisión, ese trabajo, esa salud, esas relaciones familiares perfectas, acomodadas por Dios, solo proceden de Él. Confíe, usted se ha elegido para ser un pueblo santo, es un pueblo santo, ya se gastó toda la obra, la compra ya se dio, no es de hoy, 2000 años, tiene ya esa obra de bendición en nuestras vidas para dar cuenta de las virtudes de aquel que se entregó. Usted y yo somos bendecidos, su familia, su casa, su generación entera. Declare que está bendecida, comprada, redimida por la sangre de Jesucristo. Y que esta palabra, a través de la carta primera de Pedro, nos exhorta a reconocer que hemos sido elegidos, que somos su real sacerdocio, su nación santa, su pueblo adquirido, y que podemos, como linaje, dice, escogido, podemos dar cuenta de cuánto nos bendice, de qué significa su salvación, su casa, su familia, lo que ha recibido desde ese momento que se convirtió. Estoy seguro que no es la misma persona. Estoy seguro que aunque digan todavía en su casa, como que no cambia, pero está internamente sumando y sumando la obra de Dios, porque ya fue escogido, ya está elegido para seguir experimentando la salvación, la gracia de esa salvación. Entonces Dios dará a conocer, dice, y publicará esa salvación de cada uno de los que creen en Él. Así que es un tiempo en donde esa elección sea reconocida en nuestras vidas, sea testificada de que el que nos eligió nunca deja de ser ni nunca dejará de hacer su obra en nuestras vidas. Confíe que la situación que está pasando, cualquiera que sea, buena o aparentemente mala, porque no hay cosas malas, no hay oportunidades malas, como dice la palabra de Dios. El que ama a Dios, ¿no? El que cree en sus mandamientos, todas las cosas son para ayuda, son para bien. Así es que hay un mover luego de la palabra que está escuchando. Hay un otro nivel de creencia, de fe, cuando usted confía en lo que escucha, porque es palabra de Dios. Cuando registra en su corazón, guarda en su corazón y lo lleva por obra, pues bendiciones existen solamente para la obediencia. Así es que crea que tendrá un tiempo nuevo, una bendición diferente, más y mejor, porque Dios tiene contadas todas las bendiciones y las promesas para nuestro día a día. Bendigo su vida y vamos a orar juntos este momento para poder decirle, Señor, gracias por haber sido elegido, gracias por ser salvo, gracias por ser pueblo tuyo, por ser linaje escogido. Gracias, Señor, por esa gracia que significa bendición permanente para mí y para mi vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, hay familias hoy que han reconocido y toman esa identidad, Señor, de que han sido elegidos por cuanto son salvos, por cuanto, Señor, que reconocen cada etapa de un nacimiento espiritual, Señor, que tú has traído a la vida. Señor, reconocer que tu soberanía, Señor, eligió nuestras vidas, Padre, y que aún, Señor, más en la responsabilidad de conocerte, de saber más y más de tu palabra, nos afirma, Señor, en esa salvación. Por eso que hoy, Señor, este momento, esta hora, oramos, Señor, y decimos que tú eres nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ven a mí, hoy reconozco mis pecados que me alejaron de ti. Si tú eres una persona nueva, igual lleva esta oración a que sea pronunciada por parte de tu propia conciencia, con tus propias palabras, y rendirte a Dios, rendir a Él, a su voluntad. Y si hoy estás escuchando esta palabra, es porque viene tiempos de cambio, tiempos de decisiones nuevas y de un nacimiento espiritual que a través de confesar a Cristo, pues se lleva a cabo en tu vida y en tu generación. Vamos haciendo esta oración todos juntos, los que aún no conocen de Él y los que ya conocemos, los que estamos afirmándonos en su palabra, también digamos estas palabras de fe, reconociendo que hemos sido salvos, que hemos sido elegidos para seguir proclamando las virtudes de aquel que nos salvó. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu bondad. Hoy te reconocemos que tú eres nuestro Señor y Salvador. Una vez más, Señor, afírmanos en tus caminos. Y, Señor, si soy esa persona que hoy estoy escuchando por primera vez, te pido perdón por mis pecados que me alejaron de ti, que hicieron, Señor, que viva apartado como un pueblo que no era tuyo, pero hoy, Señor, reconozco
que tú, Señor, hiciste esa obra de entrega de tu Hijo. Él recibió castigo por mí, por mis pecados, y hoy, Señor, te pido perdón y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, y declaro, Señor, que declararé sus virtudes, viviré sus virtudes de su salvación, y, Señor, haré testimonio de lo que Él significa en mi vida desde este momento, que hoy reconozco que Él es mi Señor y Salvador. Padre, ayúdame a caminar como un elegido de ti. Ayúdame a testificar tus virtudes, tus bendiciones, tus promesas de salvación que tienes para mi vida, hoy conocidas a través de esta tu palabra de bendición que ha llegado a mí, ha abierto mi corazón, y hoy te digo, te necesito cada día de mi vida. Padre, gracias. Gracias por amarme, gracias por bendecirme en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y tú que estás afirmándote, tú que sigues creciendo, hoy pon tus cargas delante de Él. Hoy dile, Señor, hoy reconozco tu poder, reconozco la omnipotencia tuya, la omnisciencia tuya, la omnipresencia tuya, que aún a través de estos medios, por más virtuales que sean, no dejan de ser reales. Llegas a mi corazón, abres mi corazón, me convences que soy tu elegido, me convences que soy tu pueblo santo, me convences que soy tu linaje, Señor, a causa de Cristo, una nueva criatura. De ti, Señor, procedo, pertenezco a ti. Gracias por tener la identidad de ser de tu familia, de ser de tu linaje. Gracias, Señor Jesús. Hoy pongo delante de ti, confiado en tu poder, confiado, Señor, en tu soberanía. Señor, que lo que está pasando en mi vida, hoy te lo entrego, porque en ti está mejor. Tú tienes la solución. Tú has dicho que las cargas, Señor, te lo entreguemos, te lo demos, Señor, todo afán. Y, Señor, en nuestra oración confiemos que, Señor, que tú sabes de nosotros. Sabes, Señor, cómo atiendes mi alma, cómo atiendes mi sufrimiento, porque hay esperanza. Hay un nuevo nivel de fe en el pasar esa etapa de sufrir, esa etapa de padecer, esa etapa de tribulación, porque así está escrito en tu palabra y hoy lo hemos oído. Yo confío en ti, que la solución viene de ti, Señor. Si hay solución para destruir, Señor, con el resplandor de tu presencia al enemigo, también hay solución, Señor, a todo lo que me está pasando, porque puede ser obra, Señor, del enemigo que ha traído maldad a mi corazón. Me arrepiento, Señor, si le he dado lugar. Hoy renuncio, Señor, a todo pecado, a toda área, toda puerta que ha abierto a que el enemigo actúe como con lo que es, trayendo maldad, trayendo enfermedad, trayendo muerte. Pues hoy, Señor, renuncio en el nombre de Jesús a toda obra de las tinieblas, si fue por mi voluntad. Renuncio porque acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Y me posesiono como hijo de Dios, me posesiono como elegido, me posesiono como pueblo santo, como nación santa, como linaje escogido, porque ya soy de Él, a causa de la sangre de Jesucristo derramada por mí. Padre, gracias. Declaro solución, declaro bendición, declaro respuesta de ti a lo que está pasando hoy, a lo que estoy pasando en mi vida. Gracias, Señor, te doy. La gloria sea para ti, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús sea la solución que está esperando y sea adoración y alabanza de su testimonio de verdad por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Gracias, hermanos. Justo hoy estamos declarando de que Dios está presente en nuestro día a día y hoy nos ha hablado con su perfección de su palabra para que confiemos en todo. Si tú eres esa persona nueva que has recibido a Cristo, confesando y haciendo esta oración de confesión, te pido de que te comuniques con nosotros, que podamos anotar alguna dirección, algún contacto tuyo, de poder seguir en la semana conectándonos, sabiendo de los motivos de oración, ¿no? De los problemas, situaciones que puedas tener. Así es que todos juntos, como hermanos en Cristo, como comunidad de Dios, como familia de Dios, en esa identidad que nos ha dado, en esa filiación de ser uno solo, pues como cuerpo de Cristo, poder orar e interceder por cada situación entre nosotros. Amén. Entonces, comunícate, danos esa bendición de poder comunicarnos contigo y de poder seguir intercediendo juntos. Amén. Que Dios te bendiga a cada uno de los presentes por su sintonía, por su atención, por su asistencia, por su participación, porque sé que desde el lado suyo hay un amén, hay una alabanza, hay una adoración, hay una gratitud que Dios desea escuchar esta noche y lo ha hecho y Él ha inclinado su oído, ha dirigido su mirada
al lugar donde usted está, porque es un lugar de fe, porque es su corazón el que está siguiendo a Dios. Reciba esa bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Le doy gracias a Dios por su vida. Gracias, hermanos. Hoy estamos entonces terminando ya, declarando bendición en todo lo que hay. ¿Sí? Y si esta palabra llega a algún lugar que no todavía nos conoce, pues declaro y digo, no, que es una palabra de bendición que viene de parte de Dios. Amén. Soy el pastor Luis Abraham Ortiz Tenorio de la iglesia Misión Apostólica Renuevo en Puerto Sanaverde, en la ciudad de Trujillo, La Libertad, Perú. Sean bendecidos todos. Muchas gracias. Buenas noches.